Bueno, muchas gracias Marisol por presentar, ya lo ha resumido ella. Tengo como dos facetas, una es la que me da de comer, que es en Planeta, en el Grupo Planeta, que es de la que vivo, donde también estoy relacionada con el mundo de los viajes y de los libros, sobre todo a través de las dos editoriales que ha dicho ella, el Lonely Planet, que son las guías más famosas que hay en el mundo, y por otro lado Geoplaneta, que hacemos muchos libros de viajes y exploración. Y luego tengo otra faceta, que esta no me da de comer, pero me da muchísimas alegrías, que es la Sociedad Geográfica Española, a la que contribuí a crear hace muchísimos años. También aquí hay algunos que son socios desde hace mucho tiempo. Y ahí he tenido la ocasión de estar en contacto con muchos viajeros, con muchos exploradores, si es que existe ahora ya, que yo tengo mis dudas de que se puedan llamar exploradores, ¿no?, de un mundo que ya está todo explorado, pero bueno, sí, ellos van de exploradores. Y también con muchísimos autores y con muchísima gente que quiere escribir sobre viajes o que ha escrito de viajes. De hecho, en la Fundación La Sociedad Geográfica, cuando la fundamos, había varios miembros muy importantes de la literatura de viajes. Estaba Cristina Morató, estaba Javier Reverte, estaba Manuel Guineche, estaba Luis Carandel. Es decir, que bebemos desde el principio mucho de la narrativa de viajes, de gente que viaja para contarlo. Bueno, mi tema es algo tan amplio que no sabía ni por dónde meterle mano, porque era viajar y narrar el mundo contado por los viajeros. Dios mío, esto es como la historia de la humanidad entera, ¿no? O sea, porque realmente es la historia de la literatura de viajes, es un poco la historia de la curiosidad del hombre, desde que yo creo que el primer narrador de viajes fue aquel que se fue de su tribu para mirar qué había más de la colinita, se fue y volvió para contárselo a sus colegas, a los de su tribu, y dijo, pues ahí hay tanto y tal. Ese es el primer narrador de viajes, así que nos remontamos muy antiguo. Pero luego es verdad que a lo largo de todos estos siglos, desde la antigüedad, ha habido mucha gente que ha viajado para contarlo, o que ha viajado y luego lo ha contado, y es muy difícil en una hora resumir unos puntos importantes, unos highlights de cuáles son los principales obras de la literatura de viajes. Bueno, es imposible absolutamente, hay miles y millones de obras. Y sobre todo, si tenemos la premisa de que probablemente cualquier obra es una obra de viajes. Si consideramos el viaje como una metáfora de la vida, pues entonces cualquier libro es de viajes. ¿El Quijote es un libro de viajes? Pues sí, cuenta un viaje y en ese sentido pues es un libro de viajes. Y también sería cualquier libro que tenga como prioridad el territorio, lo consideraría yo un libro de viajes. Como veis, me hago una presentación que luego se me olvida pasar las diapositivas, así queda lo mismo, las paso así de golpe. Había empezado por la cita, que me ha gustado mucho que la pusierais como lema un poco de estas jornadas, porque resume, como pocos lo han hecho, el tema de los libros de viaje, ¿no? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, de Miguel de Cervantes. Y a mí esa cita siempre me ha gustado mucho. Como decía, cualquier libro de viajes que podamos considerar dentro de la literatura de viajes, lo que tiene de específico es que el espacio es el protagonista. Luego también están los viajeros, están los hombres que se encuentran, pero el espacio siempre tiene un papel prioritario. Y la literatura de viajes, pues es eso, es un relato de las personas viajando por ese territorio. Viajeros hay tantos como la humanidad. Han sido escritores de viajes, han sido comerciantes, han sido peregrinos, han sido periodistas, han sido incluso los propios turistas. Así que tenemos miles y miles de obras escritas por escritores viajeros. Tal vez lo que define un poco más al escritor viajero es la intencionalidad, es decir, yo voy para contarlo, y eso sería un poco lo diferente. Así que, puestos a resumir, que me ha llevado su tiempo, y puestos a buscar 10 obras clave, he buscado 10 obras que representen un cambio en la mirada, porque esto va a ser un viaje por el cambio de la mirada que los hombres tienen sobre el mundo a través de la literatura de viajes. Son 10 momentos clave que han significado un modelo nuevo de mirar el mundo y de contar el mundo. La selección que he hecho es absolutamente arbitraria y porque me da la gana. O sea, ni son los mejores libros, ni son probablemente los que recomendarían ustedes, ni son ni siquiera los que han tenido más éxito. Hay de todo, he intentado que haya de todos los subgéneros dentro de la literatura de viajes, porque en literatura de viajes podemos estar hablando de diarios, podemos estar hablando de diarios científicos, podemos estar hablando de crónicas periodísticas, podemos estar hablando de autobiografías, de biografías, de novelas. A mí me gusta mucho la novela y creo que
que para para los no muy cafeteros del tema, pues están muy bien las novelas que nos hablan de viajes y viajeros. Y entonces, entre los libros que, bueno, recomendar, de los que hablaré, habrá también bastantes novelas que, bueno, pues si les interesan, toman nota de esas novelas que nos pueden introducir en el mundo de los viajes. En síntesis, la vuelta al mundo que les propongo en 10 libros nos va a llevar también a dar una vuelta al mundo física. Vamos a empezar en Mesopotamia, vamos a ir por el mundo mediterráneo, vamos a irnos a la corte de Kublai Khan, luego nos vamos a ir a América, luego vamos a ir a los mares del sur, al Pacífico, vamos a volver de nuevo a dar una mirada más introspectiva a los territorios que tenemos cerca. Es decir, que nos vamos a hacer una vuelta al mundo en 10 obras, que al final no serán 10 obras, sino que son 10 obras que nos abren como abanicos, ¿no? Que cada obra nos va abriendo otras obras contemporáneas y otras obras que podemos descubrir a través de esa obra. Aquí están resumidas, pero prefiero ir avanzando e ir contándolas una a una. Cada una me ha traído a la mente un verbo. O sea, en el caso de la Odisea es regresar, ya lo diré, en el libro de las maravillas será asombrarnos, la descripción de África será cruzar, en las crónicas de India será nombrar, aprender a nombrar, bueno, y así con una serie de verbos que reflejan un poco el devenir de este género, ¿no? Es, como digo, un viaje de 4.000 años por todos estos territorios, por la selva americana, por el Congo, sobrevolaremos África, que se me ha olvidado, iremos a la Patagonia, Cobruchatu, haremos un paseo por todos estos territorios muy brevemente, porque en una hora, vamos, nos vamos a quedar agotados con el paseíto. Y luego una cosa que sí que me gustaría resaltar antes de meternos ya en los libros, y es que, en el fondo, la historia de la literatura de viajes yo la veo como una conversación ininterrumpida entre los diferentes viajeros. O sea, los escritores de viajes siempre han leído a otros escritores de viajes. Lo que hacen es, muchas veces, inspirarse en esos escritores de viaje anteriores. Siempre tienen un referente, es muy raro el que viaja sin ninguna referencia, y a su vez, pues ellos sirven de referente a otros posteriores. Así que yo veo toda la historia de la literatura de viajes como una conversación continua. Pongo ahí algunos ejemplos, pero los iremos viendo. Por ejemplo, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es casi el más emblemático. Él viaja con el libro de las maravillas de Marco Polo en la mano. O sea, él lleva como guía de viaje subrayada y anotada el libro de las maravillas de Marco Polo. Realmente va con una concepción medieval a buscar un mundo nuevo, pero va con una concepción medieval y va buscando pues, a Zipango y a Catay y el paraíso terrenal, no busca otras cosas. O Darwin, que admiraba mucho a Humboldt y que se va a ver animado a su aventura científica a través de Humboldt. O Kapuscinski, un autor contemporáneo, pero que viaja por África o viaja a la India incluso, leyendo a Heródoto. O sea que cada uno se va inspirando en los anteriores y cada libro pues, produce nuevos libros. Bueno, esto es lo mismo, lo que os decía, ¿no? Uno inspira, el otro guía, y cada libro produce un viaje y un viaje produce un limpio. Entonces, en vez de la anotación, la cita de Cervantes con la que empezaba, yo quería empezar realmente por esta cita. Viajar no es cambiar de paisaje, sino cambiar de mirada, porque realmente lo que vamos a hacer es un viaje por un cambio de mirada que va evolucionando a lo largo de la historia. Vamos a empezar por el punto número 1, que es la primera parada debería de ser la Odisea. A mí me da un poco de vergüenza hablar de esto cuando hemos tenido toda una conferencia de un especialista, así que voy a pasar rápido el mundo de la antigüedad porque he tomado nota de muchas cosas, y la verdad que muy interesantes de lo que ha explicado de los viajeros de la antigüedad. Pero bueno, como libro emblemático probablemente no haya otro más que la Odisea. La Odisea, que por dar dos pinceladas de la Odisea, no os voy a contar aquí la Odisea, está escrita en el siglo VIII por Homero, es un viaje de regreso. Normalmente los viajes los concebimos como un viajero que va fuera para buscar cosas, para tal. No, el viaje de Ulises realmente es un viaje para volver a casa. Lo que él ansía es volver a casa, y en ese camino de vuelta a casa se va encontrando con un mundo, va viviendo aventuras, va conociendo gente, personajes míticos, no míticos, y regresa transformado. El hombre que salió a Troya no es el mismo que regresa, y eso es un poco la metáfora de cualquier viaje. Uno sale por muchas motivaciones, pero el que regresa no es el mismo. Y ese camino es un poco el que cuenta a lo largo de su relato, cuando escriben un relato de viajes. Entonces, el viaje como una transformación personal, ¿no? Es un relato fundacional y además deja el relato de
Voy muy deprisa, pero es que luego falta tiempo. El relato de Ulises, de la Odisea, también nos deja una cosa, y es que la Odisea pasa a ser el equivalente de cualquier viaje con dificultad. Cuando superamos un viaje con dificultad, cuando tenemos ante nosotros retos importantes, este viaje es una odisea, porque se ha quedado como sinónimo de ese viaje con dificultad, que también será otra de las constantes en la literatura de viajes. Se cuentan viajes que han supuesto una dificultad, se cuentan las aventuras de superar un reto. Entonces, en cierto modo, esta obra inaugural de la literatura de viajes pues tiene todos esos elementos. Por supuesto, también como ha explicado el conferenciante de esta mañana, no es el primer relato de viajes, hubo muchos otros relatos de viajes e incluso también muchos más antiguos. Pensando en Gilgamesh, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, que estamos remontándonos a Uruk, me parece que es el año 1600 a.C., es un relato también de viajes. Es un hombre, el rey de Uruk, Gilgamesh, que es un hombre poderoso, que siempre vence en todas las batallas, que tiene un amigo que se llama Enkidu, y de repente su amigo muere y él se queda desolado y emprende un viaje en busca ya no quiere grandes glorias épicas, sino lo que busca en realidad es la inmortalidad, el secreto de la inmortalidad, el secreto del ser humano. Y ese viaje, que está narrado en unas tablillas, que es el viaje de Gilgamesh, que es uno de los poemas más, sí, creo es que el más antiguo, la humanidad, pues es en cierto modo también literatura de viajes, porque nos cuenta un viaje. Sin salir de la antigüedad, nada así, sin gafas, perdonad, porque me quito las gafas y luego no veo nada. Sin salir de la antigüedad, tenemos que también hablar de todos los viajes de los egipcios que controlaban un territorio muy amplio, controlaban el Nilo sobre todo, y de los que quedan en forma de relieves y de escritos en jeroglífico, también relatos de esos viajes de expedición. Probablemente sean los primeros relatos documentales, el relato documental de un viaje donde van poniendo por escrito todo lo que ven y todo lo que hacen. Y también de la antigüedad es imprescindible hablar de Heródoto, aunque he hablado en conferencia anterior, porque es el nacimiento del viajero moderno. Heródoto viaja para preguntar, viaja para comprender. Se le conoce como el padre del periodismo de viajes, que es mucho decir, pero es verdad que en sus historias pues, descubrimos a un hombre fascinado por la diversidad de lo que ve, por la diversidad del mundo. O sea, él escribe desde el asombro. Y yo aquí es que mi objetivo era simplemente dar unas pinceladas, unas sugerencias de posibles lecturas, al que habrá muchos de ustedes que hayan leído muchísima literatura de viajes, por otros a lo mejor es la primera aproximación, o bueno. Yo aquí les recomendaría a lo mejor leer a Kapuscinski. Kapuscinski, escritor, periodista del siglo XX, corresponsal polaco en África durante muchísimos años, viajó por otros muchos sitios, como la India, por ejemplo, y que ha dejado obras magníficas, el Sa, el Imperio, muchas. Tiene una obra que se llama Viajes con Heródoto, en el que viaja primero a la India, es su primer viaje, sale de la Polonia comunista y lo primero que le lanzan, sin saber inglés, solamente sabe polaco, un poco de ruso, le lanzan a la India como corresponsal. Y él lo único que lleva en la mano son las historias de Heródoto, que le ha regalado una colega suya en el trabajo. Y con ese nos va contando a lo largo algunos lo habrán leído y dirán, pero pues, yo lo repaso, pero entonces va contando a la vez el libro de las historias de Heródoto, donde salen párrafos, analiza y tal, y su propio viaje. Y va viendo cómo el hombre tampoco ha cambiado tanto y cómo las actitudes humanas ante las cosas pues siguen siendo las mismas que relató Heródoto. De Heródoto también me llama la atención el que es bastante honrado con lo que ve, porque cuando no sabe una cosa dice, bueno, esto me lo han contado, esto no es... no sé si es cierto o no, pero así me lo han contado y así lo pongo. Entonces, en cierto modo, pues es la honradez periodística, es decir, bueno, pues está ya ahí presente, ¿no? Como os decía, yo creo que para este primer punto de la mirada de la antigüedad, hay que leerse a la Odisea, que la Odisea tiene montones de versiones, esta que es de Black Book está muy bien, mira, además está comentada, veo, por Irene Vallejo, pero que está muy comentada y que es fácil de leer.
Y bueno, va a haber una película que se estrena sobre la Odisea en septiembre, con lo cual se va a poner de moda la Odisea y todo el mundo se va a tener que leer la Odisea porque nos van a meter la Odisea hasta en la sopa. Así que les recomiendo. Las historias de Heródoto, que como comentaba el profesor, bueno, se puede encontrar en muchas versiones actuales. Viajes con Heródoto de Kapuscinski, está en anagrama, en varias versiones. Y luego también recomendarles que lean también a los actuales, a gente que ha hecho los viajes siguiendo los pasos de Ulises. Por ejemplo, Javier Reverte, de muy fácil lectura, hace un viaje, uno de sus libros es un viaje que hace por los territorios de la Odisea, con lo cual va recuperando historias de la Odisea, pero contadas de una manera muy fácil de leer y a la vez contando su propio viaje por ese mundo de la Odisea. He puesto también el de la Boca del Nilo simplemente para recordar que hubo muchas otras expediciones. Por ejemplo, esto es sobre una expedición en tiempos de Nerón que manda a las bocas del Nilo. Entonces, hay muchísimas expediciones. Es una novela, este es para los que nos gustan las novelas y no estamos dispuestos a meternos mucho en los textos antiguos y difíciles de leer. Pero bueno, que narra una expedición, es decir, que era más frecuente las expediciones y contarlo después de lo que nos queremos. Y vamos a dar un salto, porque mientras que todo esto está pasando, vamos al salto. Estos dos libros son un poco incuestionables, el libro de la Odisea y el del libro de las maravillas de Marco Polo. El libro de las maravillas de Marco Polo, que se escribe en el siglo XIV, es una crónica de viajes y lo que hace es descubrirnos un mundo más allá de donde terminaba el conocimiento, que era donde empezaba la imaginación. A finales de la Edad Media ya se conocían todos estos territorios, ya había comerciantes, sobre todo, que iban hacia el oriente. De hecho, el padre y el tío de Marco Polo ya habían estado allí cuando él emprende a los 17 años este viaje acompañando a su familia a la corte de Kublai Khan. El mundo nunca había conocido una descripción como la que hace Marco Polo. Había muchos libros de maravillas que se llamaban de comerciantes que iban y contaban cosas bastante fabuladas y muy exageradas, y de hecho por eso se llamaban libros de maravilla. Pero con el libro de Marco Polo de repente es un relato popular, un relato que durante muchos siglos se compra, se lee y que bueno, se dan cuenta de que el mundo es mucho más que Europa, es muchísimo más rico, más amplio de lo que había imaginado. Y durante más de 2 siglos los comerciantes, los cartógrafos, los navegantes, los príncipes leerán el libro de Marco Polo, y uno de ellos era Cristóbal Colón, como os he dicho. Pero Marco Polo no será el único viajero que nos dejará por escrito esto. Hay otros muchos viajeros medievales. A veces se piensa que la Edad Media era una época en la que no se viajaba nada. No, hombre, era difícil viajar, era una cosa, no se viajaba por placer, pero había comerciantes, había peregrinos, había muchos peregrinos, había soldados, había mucha gente que viajaba en esa época con sus dificultades. Y tenemos aquí, por ejemplo, me voy al mundo musulmán porque, como ha dicho Emma, en paralelo al mundo occidental se desarrollaba un mundo musulmán que probablemente estaba más avanzado en algunas cosas, porque está el gran Marco Polo del mundo árabe, que es Ibn Battuta. Ibn Battuta en el siglo XIV recorre todo el mundo, hace muchísimos más kilómetros que Marco Polo, sale en 1304, sale de su casa en Tánger para hacer la peregrinación a la Meca y nunca volvió. Realmente se pasó más de 30 años viajando por el norte de África, Egipto, Siria, Arabia, Persia, Anatolia, Asia Central, llega a la India, a Ceilán, a las Maldivas, a Sumatra, a China, al África Oriental, o sea, termina también en el reino de Mali, con lo cual hace más de 120.000 kilómetros y lo describe en un libro, La Rila de Ibn Battuta. Rila significa viaje y es el relato que hacían los peregrinos que sobre todo iban a la Meca y escribían esta Rila. Bueno, pues la de Ibn Battuta es un monumento de la literatura de viajes, la verdad. Y nos demuestra que la historia de los viajes no pertenece únicamente a Europa, aunque nosotros la veamos desde ese punto tan europocentrista, ¿no? Y luego también, sin salirnos de la Edad Media, pero ya rayando ya en el Renacimiento, tenemos a más gente que viajaba. Por ejemplo, los embajadores. Había embajadores que salían de su territorio de confort porque iban a establecer contactos con otras cortes. Tenemos en España a Ruy González de Clavijo. González de Clavijo es un embajador que viaja a la corte de Tamerlán a finales del siglo XV y es un noble madrileño y va a la corte de Tamerlán, que es el rey que está conquistando todo, y va a Samarcanda y luego nos vuelve y nos describe ese viaje, no solamente el viaje, sino todo el mundo fascinante de Samarcanda, que a ellos les debía de parecer absolutamente ciencia ficción.
o ya empieza a aparecer alguno que viaja por placer, porque hasta ahora la verdad es que no era ningún placer viajar, era una cosa muy dificultosa y muy costosa. Por ejemplo, Pero Tafur, que es un caballero diplomático, viajero, también del siglo XV, que recorrió Italia, Tierra Santa, Egipto, Constantinopla, el Mediterráneo Oriental, pero escribió un libro, se llamaba Andanzas y viajes de Pero Tafur, y que uno tiene la sensación de estar ante un viajero muy moderno, que viaja por absoluto placer y que va descubriendo el mundo por absoluto placer, ¿no? Y que no se me olvide, aunque vuelvo muy para atrás, que tenemos a la monja Egeria, como ejemplo de peregrina, que en el siglo IV después de Cristo es una monja de Galicia que viaja, hace una peregrinación a Tierra Santa y que inaugura en cierto modo el género epistolar, va mandando cartas a las monjas de su convento y cuenta con verdadero asombro todo lo que va descubriendo. Entonces, yo creo que son libros que nos hacen introducir en ese mundo medieval. Poco a poco se va agrandando y vamos teniendo más noticias de otros territorios. Digo, Ibn Battuta está a través del Islam de Ibn Battuta, que se puede leer, está en la Alianza Editorial, la monja Egeria también se puede leer, la embajada a Tamerlán, y de todos ellos luego hay novelas, pero bueno, en este caso os he puesto los libros serios y auténticos, no las novelas. Pero para el siguiente sí voy a decir la novela en vez del libro original. Estamos en el tránsito de la Edad Media y el Renacimiento, tenemos el gran viajero, para mí el gran viajero renacentista. Este es un libro que no sé cuántos se han leído León el Africano. ¿Todos? Muchos. Bueno, quien no lo haya leído, este es uno de los que pongo como obligatorio. Este entra para examen, León el Africano, porque este libro es maravilloso, está contado de una manera maravillosa, escrito fantásticamente, y además va sobre la historia de un viajero renacentista real, León el Africano, que viajó por todo ese mismo espacio que decíamos de Ibn Battuta. Bueno, pues él también viaja por todo ese espacio. Representa el tránsito entre dos mundos. Él nace en Granada, en los últimos años de Granada, de la Granada andalusí. Es expulsado con su familia al norte de África, a Fez, y desde ahí, bueno, él desarrolla su vida como comerciante, como diplomático, como espía, viaja a los reinos de Mali, a Tombuctú, pero también hace un viaje por todo el norte de África, llegando, por supuesto, a la Meca, y también a Siria, a muchos. Y es el tránsito de dos civilizaciones. Por un lado, es un hombre que es africano, pero también es hispano, es un hombre que es árabe y también será cristiano. ¿Por qué? Porque a la vuelta de uno de sus viajes en el Mediterráneo es capturado por unos piratas cristianos y que le venden como esclavo a la corte del Papa. El Papa, claro, ¿por qué le venden a la corte del Papa? Porque era muy valioso, era un embajador, era un hombre que tenía mucho conocimiento del mundo, que sabe muchos idiomas, y muy valioso para aportar información. El Papa León X le acoge y le tiene casi como un hijo, le tiene como un hombre de confianza porque le aporta mucha información y bueno, se tienen un aprecio mutuo y él estará en la corte del Papa. Es bautizado al cristianismo con el nombre de León el Africano, León en honor al Papa. Pero cuando el Papa muere, él vuelve a su tierra y vuelve a hacerse musulmán. Es decir, es un tránsito entre lo musulmán y lo cristiano y en ese tránsito al renacimiento. Es un hombre profundamente renacentista y de verdad que solo hay que leerse la novela de Amin Maalouf, que aparte de estar magníficamente escrita, te va llevando casi de aventura en aventura siguiendo a esta persona, a León el Africano, cuya obra más conocida es la descripción general de África. Es el primero que hace una descripción de África al completo, en realidad del norte de África, ¿no? Y este es el libro de León el Africano de Amin Maalouf, que recomiendo claramente. Y en ese mismo, contemporáneo a él realmente, es Cristóbal Colón, un hombre que también está, que dicen que es el último viajero medieval realmente, el primero del Renacimiento, pero no, es el último viajero medieval porque es parte de viaje con categorías medievales. Él va pensando en medieval, pero ya con los conocimientos y con todas las técnicas que ya se van incorporando del Renacimiento. Y Cristóbal Colón nos da paso para la otra parada. ¿Por dónde voy? Voy por la... más bien. Que son las crónicas de Indias. Probablemente los viajes de Colón podrían ser la primera crónica de Indias, los diarios de a bordo, que no los escribe, bueno, sí los escribe él, pero realmente lo que conocemos es la transcripción que luego hace Bartolomé de las Casas, porque no es su verdad, se pierden los auténticos diarios de Colón. Y para mí, este es el punto clave de la literatura de viajes en español. Para mí es el gran género, para mí, esto cualquiera me puede decir que no, pero para mí es el gran género lo que hemos aportado a la literatura de viajes, porque no hay nada como las crónicas de Indias, son una cosa asombrosa, maravillosa y extraordinaria.
el descubrimiento de América supone que para un montón de personas que llegan ahí, que unos son soldados, otros son burócratas, son funcionarios, son marineros, se tienen que poner a buscar nuevas formas de narrar lo que ven, porque no tienen referencias para narrar las cosas extraordinarias que ven, los paisajes que nunca han visto de aquellas dimensiones, los seres que tampoco tienen descripción. Intentan compararlos con cosas que conocen. Las amazonas, pues lo relatan haciendo referencia a las amazonas griegas, pero realmente no tienen palabras para nombrar todo eso. Y entonces todas estas crónicas que hacen, hablando de lo que encuentran, pues no tienen parangón en otras partes de la literatura. Necesitaban explicar una realidad para la que no existían palabras. Es el nacimiento de un lenguaje. Las crónicas de India son literatura de viajes, pero son diarios, son memorias, son libros de exploración, son historia, son geografía, son etnografía, o son lo que se llamaba la historia natural. Y también son novelas de aventura, porque realmente si te las lees, algunas tienen un ritmo casi de novela de Indiana Jones, o sea, de película de Indiana Jones, porque tienen un ritmo narrativo muy interesante. Yo he escogido, a ver si lo pongo aquí, yo he escogido, entre las muchísimas crónicas de Indias, porque hay muchísimas, yo he escogido el relato del descenso del Amazonas por Orellana, Francisco de Orellana, que está narrado por Fray Gaspar de Carvajal, que es un clérigo que le acompaña como cronista en el barco por el que desciende el río Amazonas, el río más largo de la Tierra. No saben, es un río que encuentran casi por casualidad, porque hacen todo desde los Andes hasta la desembocadura, pues no saben las de miles de kilómetros que tienen por delante. Y es una aventura llena también de pequeños momentos muy interesantes de tensión. Y Fray Gaspar de Carvajal, de verdad que si os leéis el libro, incluso en castellano antiguo que está, es que no paran, o sea, es que es como las películas de Indiana Jones, que ha salido una aventura y ya está metiéndose en otra. Bueno, pues así es un poco el libro de la Crónica de Indias, que es verdad que está escrito en un lenguaje que a lo mejor pues, no resulta diferente. Pero aquí voy a otro de los que entran en el examen, que es la versión del País de la Canela de William Ospina, que es una novela. ¿Os lo habéis leído alguno? Que levante la mano si alguno. Bueno, pues este entra en examen, porque este libro es maravilloso. Bueno, yo hablo con entusiasmo de las cosas que me entusiasman, o sea que este libro es maravilloso, porque William Ospina, si no habéis leído nunca, él es un escritor actual, colombiano, que los colombianos escriben, perdonadme, pero escriben como los ángeles, porque tienen un dominio del lenguaje absoluto, mezclan casi poesía con prosa y te van llevando en el relato y tal. Bueno, pues yo leí el País de la Canela, me quedé tan fascinada que llamé a William Ospina. Y le llamé y le invité por la cara, le invité a venir a una cosa de la sociedad, o sea, pero bueno, el hombre vino, o sea, que yo se lo agradezco. Y bueno, pero a mí me fascinó por el lenguaje y porque te cuenta la misma historia de Orellana, pero bueno, con el lenguaje del siglo XX. Es una mezcla de novela de aventuras y es que según va describiendo el descenso del río, tú vas oyendo los pájaros, el sonido, el agua, el crujir del barco, o sea, está lleno de recursos casi poéticos, diría yo, pero a la vez es una novela de aventura y con una trama novelesca. Entonces yo recomiendo mucho para introducirse en el mundo de los viajes este tipo de novelas que, bueno, no son la versión original, pero que nos merece la pena. Y del mismo estilo os diría, bueno, otra crónica de Indias es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que acaba de salir esa versión en Asteroide, que es muy bonita, y que es la historia de la conquista de México por uno de los soldados de Cortés. Y dice la verdadera, porque ya entonces circulaban otras crónicas de Indias que habían escrito otros que no habían estado. Y dice, no, la verdadera la mía, que yo estaba allí. Y entonces está llena también de recursos de conversaciones entre los propios soldados, de dudas, es un relato desde dentro de la conquista. Y que me da pie para hablar de una cosa, y es que casi todas las crónicas de Indias eran una justificación. Es maravilloso que los castellanos pidieran justificación de todo y mandaran auditores para comprobar todo. Y juicios, todos los exploradores tenían luego juicios para justificar lo que habían hecho. Porque eso nos ha dejado un archivo de Indias que está todavía sin explorar y que es un montón de legajos y de documentos y de gente justificando cosas y tal. Entonces, nos han dejado unos relatos extraordinarios. El de Gaspar de Carvajal también es un relato justificando por qué se tiraron por el río, dejando abandonados a los ejércitos y ellos siguieron río abajo. Pues lo tiene que justificar. Entonces, lo justifica con esa crónica que mandan a la corte y que, bueno, eximirá
a Orellana de los cargos que tiene por abandono y por traición. Y sin salir de las crónicas de Indias, porque como veis me gusta el tema, también les recomiendo leer Los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en las costas de Florida con 3 personas más, 3 españoles más, en una expedición que iba a Florida, y termina recorriendo durante 8 años todo el sur de los Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos, ya mimetizándose casi con los indios, asimilándose a ellos, es curandero de las tribus, viaja con ellos a caballo. De hecho, cuando se reencuentra con los españoles, no lo reconocen porque parece un indio más. Es el primer relato probablemente que habla de los otros, que mira a los otros como de otra manera, o sea, les mira como personas, como valorando lo que son, valorando su cultura. Entonces, es muy interesante. También hay novelas sobre esto, pero yo creo que el relato de Álvar Núñez Cabeza de Vaca tendrá luego una vida posterior cuando es rescatado y tal, porque será el descubridor de las cataratas de Iguazú, nada menos. O sea que realmente es una vida muy interesante, pero este relato es particularmente interesante, lo escribió él, Los naufragios de Cabeza de Vaca. Bueno, vamos a dar un saltito más, porque si no, no llegamos, y nos vamos a ir al siglo XVII, sobre todo, aunque también en el siglo XVI. En el siglo XVII, bueno, la conquista de América, o conquista o descubrimiento, como lo queramos llamar, dio lugar a aventuras reales que se vio que eran tan extraordinarias como las imaginarias. Es decir, que la realidad empezó a parecer una ficción, porque eran vidas tan extraordinarias que no parecían ciertas. Una muy característica, que es la que he puesto, es la de la monja alférez, Catalina de Erauso, que bueno, pues se hizo luego famosa por otras cosas, pero que parece una novela picaresca realmente, tiene muchos elementos de novela picaresca. Esta autobiografía, supuesta autobiografía escrita por ella, no fue publicada realmente hasta el siglo XIX, así que no sabe muy bien la veracidad, pero es la historia de una mujer, una niña, que es ingresada en un convento de origen vasco, que es ingresada en un convento, de ahí se escapa, se disfraza de hombre, a partir de entonces toda su vida será disfrazada de hombre. Probablemente es el primer que tenemos trans en la historia, porque realmente él viaja y es admitido como hombre. Él viaja por toda España como criado, se embarca, va a las Indias, allí se enrola en el ejército, todo esto vestido como hombre, es soldado en los ejércitos cuando se están peleando los españoles ya entre sí allí en América, participa y es condecorado en aquellas guerras, en aquellas batallas. Y luego se mete en toda clase de saraos, de duelos, asesina a uno. Cuando le van a juzgar por uno de estos duelos, de estos asesinatos, ella se ve en la obligación de descubrir que es mujer, con lo cual ya no la pueden juzgar y lo que hacen es mandarla de vuelta a España y la vuelven a ingresar en un convento. Ella escribe al Papa y pide permiso para vestir como hombre y el Papa se lo concede. Así que, con bula papal, como si dijéramos, trans con bula papal, que desarrollará el resto de su vida como hombre. Bueno, como es una historia muy novelesca que es transformada en una autobiografía. Y también novelesca es la historia de Isabel Barreto, la primera almirante la única que ha tenido por el momento la Armada Española, que es la mujer de Álvaro de Mendaña, que es el explorador que va a buscar las Islas Salomón y muere en el viaje, y es su mujer, Isabel de Mendaña, la que coge el mando. De Isabel de Mendaña no tenemos relato en primera persona, se lo tenemos de su peor enemigo, que era Sarmiento de Gamboa, que como era el que se quería haber hecho con el mando, pues no la pone a la altura del betún. Probablemente era una mujer difícil y de armas tomar, pero bueno, tenemos el relato del enemigo. Lo que sí que tenemos son obras basadas en por ejemplo, tenemos biografías como la de Alexandre Lapierre de Serás la reina del mundo, o uno que yo recomiendo que es el de Robert Graves, el autor de Yo Claudio, que tiene un libro que se llama Las Islas de la Imprudencia, que habla de toda esta expedición. Y como os digo, la vida vidas novelescas o ya empieza también las novelas basadas en personajes viajeros de la época, pues estamos en el momento que aparece, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, un poco más adelante, basado en un supuesto viajero que en realidad es una crítica de la política europea, y también Robinson Crusoe, que como sabéis es la historia real de un náufrago, pero traspasada a la literatura. Es decir, que la literatura y el relato de viajes se empiezan a implicar. Y damos un salto gordo al siglo XVIII, donde hay varios aspectos que ver, pero es el nacimiento del viajero moderno. ¿Cuándo empezamos a viajar por placer? No para comerciar, no para peregrinar, sino por placer. Pues tal vez ahora.
El viajar se descubre que puede formar parte de la educación. Es el momento del llamado Grand Tour, que durante más de un siglo los jóvenes aristócratas ingleses, franceses, alemanes, nórdicos también, emprendían un viaje largo por Europa que podía durar 1, 2, 3, hasta 5 años antes de incorporarse a la vida pública. Era un verdadero viaje de estudios, una especie de Erasmus ampliado, porque ellos viajaban con un programa educativo, normalmente viajaban con tutores y tenían todo un programa de transformación intelectual. Y una de las grandes cosas que descubren es contemplar el paisaje, que entonces no se veía el paisaje, o sea, bueno, se describía, pero no se contemplaba, no se admiraba. Entonces, esta es una de las grandes novedades del siglo XVIII en la literatura. Es una nueva manera de viajar en la que los viajeros aprenden a detenerse, a no ir de paso, sino a detenerse y a disfrutar de lo que ven. Es también el nacimiento de los diarios personales. Todo el que va, pues escribe un diario personal, a veces para él mismo, a veces también para publicar. Y también el descubrimiento del mundo antiguo, de las antigüedades, de clásicas, y por eso se pondrá muy de moda, aparte de Roma, se pondrá muy de moda Pompeya, por ejemplo, Pompeya digo, Nápoles, bueno, sí, Nápoles, Pompeya, Culano, todo este mundo que se está descubriendo a la vez que viajan estos. Ahí tenemos como viajeros de esta época a Lord Byron, que tiene obras inspiradas en su Grand Tour, las peregrinaciones de Childe Harold, me parece se llama el que tiene sobre el Grand Tour, o Goethe escribió El viaje a Italia, que influiría muchísimo en posteriores viajeros a este mundo. Pero yo no pongo ni uno ni otro. Yo voy a ir a otro libro que no tiene nada que ver, que es actual, que se llama El amante del volcán, que no sé si lo habéis leído, es de Susan Sontag. Susan Sontag es una escritora, bueno, novelista, tiene, me parece, 4 novelas nada más, pero es una escritora contemporánea, muy premiada, que escribió esta obra que lo que describe es un mundo, el mundo este de los viajeros del Grand Tour, los ingleses que están allí en Nápoles y que están fascinados por la antigüedad clásica. Es la historia de William Hamilton, que era el embajador inglés en Nápoles, de su mujer Emma Hamilton, que era una mujer extraordinaria, muy inteligente, había sido bailarina, actriz y, bueno, y protagonista de bastantes escándalos en Inglaterra, y que bueno, llegan aquí. Y también la tercera persona del triángulo amoroso es Nelson, el almirante Nelson, condecorado, que ya es mayor y tal. Entonces se enamoran Emma Hamilton y Nelson, pero es una cosa un poco consentida por el marido y tienen un triángulo amoroso allí bajo las faldas del Vesubio, y toda la novela también es una metáfora. El Vesubio está presente como un mundo a punto de estallar y también como un redescubrimiento, como os decía, del paisaje y de, bueno, todo con mucho dramatismo. Entonces, es una novela que habla mucho también del mundo del coleccionismo que se está creando en ese momento y que fascina al resto de Europa. Y también podríamos decir que en este momento se está descubriendo una sensibilidad moderna hacia el viaje. De la misma época, un poquito anterior, también lo saco aquí, que no tiene que ver con el Grand Tour, como veis, me voy y me vengo, que son las cartas de Estambul de Lady Montagu. Lady Montagu escribió unas cartas desde Turquía, que es uno de los grandes libros de viajes del siglo XVIII. Por su condición de mujer pudo acceder a espacios que estaban vedados a los hombres, al harén, a los baños femeninos, y entonces transmite una idea como mucho menos prejuiciosa del mundo musulmán que se tenía en Europa. Es decir, nos abre un poco la puerta a los harenes. Ella estaba casada con el embajador británico en Constantinopla y acompañó en 1716, acompaña al marido y desde allí pues manda esta serie de cartas en la que cuestiona mucho los prejuicios europeos que se tenían sobre el mundo. Y es también un poco el arranque de la fascinación por Oriente, que luego dominará mucho a los románticos, que empiezan a ver el mundo oriental como, bueno, el mundo exótico al que viajar y tal, y habrá muchísimos viajeros. Estamos también en los inicios, en el siglo XVIII, del turismo, que se convierte en una aspiración. Viajar se convierte por primera vez en una aspiración. Entonces, a eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y en el siglo XVIII hay otra serie de libros que están basados en los viajeros científicos. El siglo XVIII es el gran siglo de los viajeros científicos. No solamente en España, que tenemos la expedición de Malaspina, entre otras muchísimas, la de Mutis, anteriormente la de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Hay muchísimas expediciones científicas que nos van a dejar multitud de diarios de expediciones, de diarios científicos, de relatos científicos. Pero nadie, absolutamente nadie, como Humboldt. Humboldt, que era
prusiano, viaja a finales del siglo XVIII, 1799, se embarca en La Coruña en una gran expedición que va a América, por parte de financiada por la corona española, porque además aquello era todavía España, territorio español, y solo podían viajar desde la corona española, y hace una grandísima expedición en la que nos deja unos diarios maravillosos y que nos muestra una forma nueva de entender el planeta. Ya no se dedica solamente a reflejar aquí hay este animal, aquí hay esta planta, no, sino que lo relaciona todo, es el inventor de la ecología moderna, contempla la Tierra como un organismo vivo en el que todo está relacionado, es una forma moderna de contemplar el planeta. Y ve también es América como el gran laboratorio del mundo. Él va a recorrer durante 5 años pues, Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, México, navega el Orinoco, demuestra la conexión entre el Orinoco y el Amazonas, sube al Chimborazo y hace los dibujos, esos famosos, con todas las capas del Chimborazo. Entonces, es un hombre extraordinario, del que os podéis leer bien sus libros, como El viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, que están traducidos al español, pero yo recomendaría 2 libros para entender la figura de Humboldt, 2 libros asequibles, hay otros muchos muy, muy sesudos. Uno es la biografía que escribió hace unos años Andrea Wulf, La invención de la naturaleza, porque es muy asequible y te muestra todos los ángulos de este personaje. Está muy bien escrito, se lee muy bien y luego otro de mi William Espina del Alma, que he descubierto que tiene una novela también del mismo tipo que decía, del País de la Canela, del Río de la Canela, que es Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, que es la biografía de Humboldt. Y está escrita con ese lenguaje que os digo maravilloso y que te va llevando y bueno, es que no lo dejas hasta el final porque te va descubriendo a un hombre pues, con todas sus facetas. Discípulo de Humboldt, otro imprescindible, os digo, Darwin. Darwin leyó a Humboldt, Darwin se inspiró en Humboldt y emprende ese viaje en el Beagle que luego dará lugar a la teoría del origen de las especies, todo esto. Pero aquí también, aparte de leerse a lo mejor El viaje de un naturalista alrededor del mundo, que es la obra de Darwin, yo recomiendo este libro que se llama Hacia los confines del mundo, de Harry Thompson, que nos habla de ese Darwin joven de 17 años que se embarca por primera vez con Fitzroy, las peleas que tiene, se marea en el barco, es como el crecimiento de este personaje y luego, por supuesto, lo que era una expedición científica en el siglo. Es una putada que recomiende esto y perdonadme el lenguaje, porque este libro es dificilísimo de encontrar. Como no lo encontréis en bibliotecas y tal, porque es lo que pasa con muchos libros de la literatura de viajes, que luego son muy difíciles de encontrar bueno, pasan y no son tampoco bestseller y desaparecen. Ya estamos terminando, nos quedan 2 puntos. Uno, bueno, es el colonialismo, centrado sobre todo en África. Aquí tendríamos que hablar de todos los diarios de los exploradores. Estamos hablando, ahí veo a mi amigo Ramón, que tanto ha escrito sobre Stanley y sobre todos los exploradores del 19 en África. Pero también yo he querido, en vez de sacar los libros de los exploradores, que hay muchísimos, se escriben los diarios de exploración, que además eran seguidos con auténtico fervor. En Europa se leían, todo el mundo se inspiraba en ellos y tal. Yo me voy a la parte más sombría, que es a Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas, que es también pues, una obra que debería leer todo el mundo. Es cuando él se pregunta, o sea, cuando la literatura de viajes empieza no solo a ver cosas, sino a hacerse preguntas incómodas sobre qué derecho tenemos nosotros a viajar, a conquistar el mundo, a colonizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el mundo deja de servir para conocer, o sea, cuando el viaje deja de servir para conocer el mundo y empieza a servir para dominarlo, ¿no? Esta es la gran pregunta que se hace Conrad. El corazón de las tinieblas es un poco la conciencia crítica en la literatura de viajes. Estamos en este momento, bueno, a finales ya del siglo XIX, y por tanto ya han pasado todos los grandes exploradores. Es la historia basada en un viaje real que él hace, remonta al Congo, en un momento dado, en un vapor de una compañía belga, viaja al corazón del llamado Estado Libre del Congo, que es la propiedad personal del rey de Bélgica, de Leopoldo II, y lo que encuentra le impresiona tanto porque es un mundo prácticamente salvaje. Violencia, codicia, explotación, bueno, situaciones muy salvajes con los africanos. Y da cuenta que es un sistema económico que se ha construido sobre el sufrimiento de millones de africanos. Ese viaje, que fue muy breve, le marcó para siempre y escribe años después El corazón de las tinieblas, que no llega a ser una novela, es un relato, bueno, una novela corta, que lo que tiene es una dimensión simbólica, porque la palabra Congo ni se pronuncia en ningún momento, o sea que él habla un poco en general, ¿no? Es el ascenso por el río y cómo va introduciéndose en el horror. Es un hombre, Marlowe, que va en busca de Kurt, que es un agente comercial de una empresa de marfil que ha enloquecido allí en la selva.
y se lo encuentra completamente enloquecido y, bueno, por todos los horrores que ha visto. Entonces, bueno, es una obra que luego, bueno, se refleja mucho en otras películas, en otras obras, en Apocalypse Now y en muchas, ha dado lugar a muchas versiones, ¿no? Entonces, el río como metáfora, cuanto más avanza en río arriba, pues más oscura es la historia, y el Congo ya no es una geografía, sino que es una metáfora también un poco del horror. De los exploradores, como digo, habría mucho que decir. Aquí he puesto algunos, pues las biografías de Stanley. Aquí hay muchas biografías muy buenas, ¿eh? O las obras originales, como la de Barton, o bueno, ahí he puesto Vagabundo en África también, de Barton, o las obras, por ejemplo, de Mary Kingsley, de una viajera por el África Occidental, que también es muy interesante, como las mujeres empiezan ya a viajar, y a viajar solas algunas, y a reflejar el mundo con una óptica un poco más diferente, ¿no? Entonces, hay muchos libros que nos hacen viajar a ese mundo del descubrimiento colonial. En esta época, igual que toda la exploración de África, lo que hace es que Europa esté fascinada por las exploraciones africanas, sobre todo, pero también del resto del mundo. El gran escritor de viajes del siglo XIX no viaja apenas. Es un novelista que desde su despacho, no es verdad que no viajara, pero Verne es el gran escritor de viajes, el que nos ha llevado a viajar a mucha gente, a generaciones enteras. Es el autor más leído después de Agatha Christie, o sea, el que más copias tiene, ¿no? Entonces, realmente es un hombre que ha influido mucho en la manera de viajar. Hay quien puede considerar que no es literatura de viajes, para mí sí lo es, son novelas de viajes, él inventa la novela geográfica, la novela de anticipación científica también, y es un escritor que fabrica viajeros. Yo he escogido 5 semanas en globo, de Julio Verne, como obra que os puede introducir, si no. Bueno, todo el mundo dice que ha leído a Verne, pero de verdad, preguntaros a vosotros mismos qué habéis leído de Verne y en qué versiones lo habéis leído. Probablemente hemos leído versiones infantiles y de 4 o 5 obras, no más, porque 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, de 1000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant y, bueno, sí, ¿cómo se llama este? Miguel Strogoff, por ejemplo. Pero es que él tiene 60 y tantas novelas, una colección que se llaman Viajes extraordinarios, con los que pretendía cubrir todo el planeta, hablar desde los polos hasta las profundidades de la Tierra a la Luna, por supuesto, y a lo largo de esas novelas, pues ver todos los países, los 5 continentes, los 6 continentes, incluso algunos que no estaban explorados y que él explora por anticipado, a veces adelantando cosas que serán verdad, otras pues fabulando. Pero para mí ha sido un descubrimiento releer a Verne y de verdad que tiene con las 60 y tantas novelas tenéis para mucho tiempo, pero que son novelas de aventura que se aprende mucho. 5 semanas en globo tiene muchos de los elementos que luego se repetirán en toda la novela verniana, ¿no? Que son el misterio, el peligro, la ciencia que está muy presente, la geografía, la aventura, y entonces todo eso está presente en la historia de estos 3 ingleses que hacen en globo el viaje del África oriental al occidental, atravesándola, en un momento que coincide cuando se están descubriendo, por ejemplo, son unos años después de que se descubrieran las fuentes del Nilo. O sea, él va muy pegado a la realidad porque va leyéndola en las revistas de viajes, en los diarios, y entonces las vuelca allí. Y otra cosa que me gusta mucho de Verne es que lee siempre la geografía como un mapa. O sea, y para eso el globo es perfecto, porque tú vas viendo la descripción que hace, es como si estuvieras mirando el mapa desde arriba, el mapa de África, porque él va siguiendo el mapa mientras que escribe. Así que yo creo que Verne es otra de las cosas que entra en examen y hay que leerse algo a Verne. Él lo que inventa es un género que es la novela geográfica. Todo gira alrededor del espacio, del planeta. Y hijos de Verne, herederos, pues hay montones. O sea, podríamos hablar de todos los que hacen las novelas de aventuras y que realmente de ellas han bebido muchísimos de los... Tú haces entrevistas ahora a exploradores de ahora y te dicen, ¿y tú por qué te dedicaste a, yo qué sé, a la investigación científica en el Congo? Pues porque yo leí a Verne. O sea, es un gran... enseñó geografía a miles de niños y también hizo muchos viajeros. Y como herederos pues está Stevenson, está Salgari con Sandokan, o está Jack London, o está Melville, el de Moby Dick, o está el propio Conrad, ¿no? Así que Verne es el responsable de que millones de personas quedaran convencidas de que el mundo merecía la pena ser conocido y ser viajado. Y llegaríamos, ¿no ves? Aquí he puesto hasta Sandokan en los libros de Montparnasse, pero vamos, tenemos aquí un montón de novelas. Hay unas ediciones muy bonitas que siguen las antiguas ediciones de Verne y que yo pues recomiendo a todo el mundo. Y llegamos al viaje contemporáneo. Bueno, hablar del siglo XX es infinito y por
poner un hito, yo diría que para mí lo que ha aportado más el siglo XX es la crónica periodística de viajes, tal vez podía ser uno de los referentes, aunque hay montones de subgéneros a lo largo del siglo XX. Lo que está claro es que ya está el mundo explorado, ya la mirada del viajero no se necesita para contar lo que se ve, sino también para buscar nuevas formas de contar lo que se ve. Entonces aquí aparecen toda clase de subgéneros, pues géneros híbridos como Chatwin, del que hablaremos ahora, o el viaje lento que descubre Bouvier, o el periodismo de viajes, tal cual hemos hablado de Kapuscinski, pero podríamos hablar también de Manu Leguineche o del propio Javier Reverte, de las mujeres que también aquí están muy activas, Freya Starr, Alexandre de Vigny también. Y de dos puntos que me gustan, y es que las fronteras pasan a tener mucha importancia. Hasta ahora uno viajaba, todos estos viajeros que os he dicho viajan a Constantinopla, viajan a Pekín o viajan a los centros del poder, pero ahora se descubre lo interesante que son las fronteras, esos mundos híbridos que no son ni de un país ni del otro, que en las propias poblaciones no saben muy bien a veces a qué cultura pertenecen, que hablan dos idiomas. Y en ese sentido hay una obra que, mira, no la he puesto, pero la recomiendo, que se llama La frontera, de Erika Fodland, que hace un viaje por todas las fronteras de Rusia, de Rusia, hace todo el círculo desde los países escandinavos, yendo por el norte, por Siberia, viaja por Corea, baja por el sur, baja por todos los tanes y sigue por las antiguas repúblicas soviéticas, hasta llegar al Báltico y vuelve a salir a Escandinavia. Me parece que son 18 países, pero siempre viajando por el límite, por las fronteras, entrando y saliendo y viendo cómo la cosa es fluida, o sea, es donde se producen todos los conflictos que estamos ahora asistiendo a muchos de ellos, pero también donde se produce un enriquecimiento cultural. Entonces, el descubrimiento de la frontera es también importante. Bueno, pues todas estas cosas yo creo que están bastante presentes en un autor que he puesto que es en Bruce Chatwin. Bruce Chatwin, por ejemplo, en la Patagonia, pues es una obra un poco que no es ni ensayo, ni novela, ni diario, es un poco de todo, la verdad. Pero yo creo que, bueno, que contiene todos estos elementos. Y un elemento más, que es el viajar lento, que también se redescubre ahora. No hay que viajar corriendo, tal, sino que ahora hay muchos autores que se recrean en ese viajar lento. Incluso en España tenemos muchos autores que redescubren la España vacía o vaciada en la que supuestamente estamos ahora y que van a, pues, Llamazares, por ejemplo, ¿no? Que hace ese río del olvido, que es también un viajar lento por un escenario que es lento. Todos estos géneros se van a fusionar e hibridar en el siglo XX. Bruce Chatwin, si lo habéis leído en la Patagonia, pues también es un libro un poco especial, os lo recomiendo. Él era crítico de arte en Sotheby, era especialista en arte, luego se va a la universidad a hacer arqueología, allí se larga, se pone a trabajar en un periódico y un día va a hacer una entrevista a una arqueóloga mayor, me parece que era crítica de arte, que tiene un mapa de la Patagonia en la pared. Y le dice, ay, me gustaría ir allí. Y le dijo, ve por mí. Ella tenía 90 y tantos años, dice, ve por mí, ve a la Patagonia. Entonces él decía que se va a la Patagonia. Y de camino manda un telegrama a su oficina y dice, me voy a la Patagonia. Y así, o sea, y se despide. Él se va a la Patagonia y en la Patagonia se dedica pues a viajar y a entrevistar a gente que se va encontrando, a personajes de todo tipo, que es un poco el modelo de la literatura, de la crónica de viajes periodística que tienen otros muchos autores. Incluso pues los más conocidos, como os decía, como Javier Reverte, como Colin Zubron, como Robert Kaplan, o como, mira, uno que me ha gustado mucho últimamente, como Xavier Aldecoa, que es corresponsal me parece, de La Vanguardia en África, y que tiene un libro que se llama Quijote en el Congo, que hace todo un recorrido del Congo desde el nacimiento hasta la desembocadura y siguiendo un poco este género periodístico, y la verdad es que es un retrato del Congo apabullante, ¿no? Así que, bueno, he ido un poco deprisa, pero porque es que meterse aquí 20 siglos en una hora es difícil. Y bueno, aquí he puesto un popurrí de libros que yo creo que forman parte de lo que hemos leído y de lo que hemos visto en el siglo XX. Mira, vuelvo a sacar a Richard Kapuscinski, a Cela, también es un narrador de viajes, o a Goitisolo con Campos de Níjar, que es un libro de viajes estupendo. El viaje más corto de Manu Leguineche, que es su primer viaje, que da la vuelta al mundo cuando es muy joven, que luego se quedará en Vietnam ya para cubrir la guerra de Vietnam. Pero son libros que te transportan, que te llevan de viaje y que te invitan a viajar y te animan a viajar. Bueno, esto es lo que decía Bruce Chatwin, al final el viaje solo importa si se convierte en historia, que es un poco la teoría que tienen ya los nuevos narradores de viajes. Hay que contar historias, no vamos a contar el territorio, está contado, lo tenemos en Google, lo tenemos en muchos sitios, pero tenemos muchas historias que contar.
Bueno, y la última pregunta que cabría hacerse es si ha muerto el viaje, si sigue viva la literatura de viajes en un momento en que todo el mundo cuenta su viaje. O sea, no hay nadie que vaya y no lo cuente con las redes sociales, con tal. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que hay mucha saturación de información, el mapa físico ya, como digo, está completo, pero la literatura de viajes es más necesaria que nunca porque hay que aprender a entender el sitio, o sea, los lugares nos importan y hay que aprender a mirarlos de otra manera diferente. Yo creo que hay que viajar para, bueno, para explicar el mundo, porque los libros de viajes nunca trataron de geografía solamente, trataron sobre todo de personas. También porque el mundo cambia continuamente y cambia nuestra manera de mirarlo, como lo hemos visto, y bueno, porque siempre hay otra manera de mirar y porque el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Así que a leer. Y nada más. Esto es mi conclusión.